Muy buenas tardes, mi nombre es Gilberto Benayo, soy abogado egresado de la Universidad Católica con 28 años de ejercicio en la profesión y me gustaría hacer un breve análisis del decreto, del último decreto del Poder Ejecutivo relativo al aislamiento preventivo por este tema del COVID-19, coronavirus, eh, tratando de analizar un poco sus causas, sus consecuencias, y también estoy dispuesto a evacuar consultas. Me podrán ubicar en mi página de Facebook. Entonces me gustaría ir ya directamente al breve análisis que vamos a hacer. El decreto número 3564 de fecha 24 de abril de 2020 del Poder Ejecutivo establece, el decreto tiene tres partes. Tiene su visto, el visto donde están los antecedentes, el considerando donde está la fundamentación del decreto, y la parte resolutiva, que es la parte que ordena el cumplimiento, en este caso, de las medidas sanitarias. Un decreto es una norma, un acto de carácter administrativo emanada del Poder Ejecutivo, que en este caso específico es de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de la República. Entonces estamos hablando de una norma de carácter general, prácticamente con el alcance de una ley. Entonces podríamos decir que el decreto es un acto administrativo de cumplimiento obligatorio, y en este caso contiene, para casos de incumplimiento, sanciones incluso de orden penal, de tipo penal. El decreto entonces habla en el visto de los antecedentes, que son el decreto 3442 de fecha 9 de marzo del 2020. Fue el primer decreto del Ejecutivo que hablaba de la implementación de acciones preventivas ante el riesgo del COVID-19, del virus del coronavirus, COVID-19, ¿verdad?, al territorio nacional. Esto se tuvo conocimiento allá por el mes de enero del presente año a través de la Organización Panamericana de la Salud. Posteriormente fue emitido el decreto 3456 de fecha 16 de marzo del 2020, por el que se declaró ya estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus. En fecha posterior salió el decreto 3537 de fecha 18 de abril del 2020, por el cual se ha extendido el aislamiento preventivo general o la cuarentena y las medidas de restricción desde el 20 al 26 de abril del 2020. Y este último decreto habla también de la extensión del aislamiento preventivo general hasta el 3 de mayo del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus. El considerando establece la fundamentación del decreto y habla básicamente de los decretos anteriores, del desarrollo de la pandemia y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, y también de la prioridad del gobierno nacional a fin de evitar la circulación de las personas durante el periodo de aislamiento para la protección de la salud en interés de la comunidad. El bien general sería por encima del bien particular, del interés particular. Cita el artículo 3 de la Constitución Nacional, que establece que el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y control recíproco. Por lo tanto, en su parte resolutiva, el decreto señala: artículo primero, decreta: el presidente de la República extiéndase el aislamiento preventivo general desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo del 2020, y en consecuencia se restringe totalmente el tránsito de personas y vehículos en ese lapso, conforme a las siguientes medidas.
Durante el periodo señalado precedentemente, todos los habitantes deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentran y solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Y en el artículo 2 establece las excepciones a lo dispuesto en el artículo primero y señala cuáles son las personas que estarán exceptuadas, ¿verdad? En primer término, las autoridades del Poder Legislativo y Judicial, autoridades nacionales, departamentales, municipales, autoridades diplomáticas, representantes de organismos internacionales, servicios de salud pública y privados, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia, de equipos médicos y hospitalarios, personal de salud, fuerzas militares y policiales. En el numeral segundo señala las personas que deban asistir a otras personas con discapacidad, a adultos mayores, niños y adolescentes. El numeral tercero habla de trabajadores de los medios de comunicación para la prestación de sus servicios. El numeral 4 habla de supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión y producción de alimentos, fármacos, domisanitarios e insumos hospitalarios, así como los servicios de veterinarias para casos de urgencias. El numeral 5 habla de mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad y comunicaciones, así como reparaciones de urgencia con el personal mínimo para su funcionamiento. El numeral 6 habla de servicios funerarios con las restricciones en el marco del aislamiento general. Numeral 7, las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, así como la cadena logística, preservando el distanciamiento social. El numeral 8, servicios de entrega a domicilio o delivery de 5 de la mañana de 5 a 23 horas, salvo las farmacias que atienden las 24 horas y los servicios de atención remota al cliente call center. Numeral 9, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, así como los residuos generados en establecimientos de salud y afines. Numeral 10, estaciones expendedoras de combustibles y distribuidoras de garrafas de gas, a partir de las 5 de la mañana hasta las 23 horas. Numeral 11, todas las actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero. Numeral 12, la cadena logística, que incluya puertos, aeropuertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de carga, servicios aduaneros de carga y descarga de mercaderías. Numeral 13, la producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así como la logística de provisión de insumos, maquinarias y servicios de asistencia a las mismas. Numeral 14, servicios esenciales de vigilancia, limpieza u hospedaje. También habla en el artículo tercero de la circulación de vehículos con chapas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, o sea, impares, serían los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los vehículos con chapas con terminación de números pares los días martes, jueves y sábado del periodo fijado, y solo se podrá realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Esta disposición no regirá para vehículos afectados a las actividades y servicios detalladas en el artículo segundo, que son las personas con excepciones. Y el artículo cuarto habla del incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto. Será sancionado conforme a las disposiciones de la Ley 836/1980, que es el Código Sanitario, la Ley 716/1995, que es la ley que sanciona delitos contra el medio ambiente, el Código Penal vigente y las demás leyes aplicables. Posteriormente hay otros numerales donde se hace referencia al transporte de pasajeros, a las manifestaciones realizadas y documentaciones presentadas para servicios y actividades exceptuadas en el artículo segundo, horarios de trabajo para funcionarios públicos y de organismos del Estado. Se exhorta a la población al uso de mascarillas, se exhorta a los poderes legislativo y judicial a tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y colaboración
en la gestión de las medidas necesarias. El presente decreto será refrendado por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. En primer lugar, debemos manifestar que este decreto debería ser sancionado como ley para su vigencia. Eso en base a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la salud. Dice: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en el interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana. En este caso estamos hablando de un decreto, no de una ley. Y menciono esto porque el decreto, en su artículo fundamental que afecta a todos los habitantes de la República, que es el artículo primero de su parte resolutiva, habla de la extensión del aislamiento preventivo general. Y vamos a tratar de hacer un breve análisis de lo que implica o de lo que significa desde el punto de vista jurídico el aislamiento preventivo. El aislamiento preventivo habla de una restricción de circulación de las personas y vehículos. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Que todas las personas, todos los habitantes del Paraguay, en este caso, tienen la prohibición de circulación en el territorio nacional. Obviamente esto no se viene cumpliendo a cabalidad. Basta salir a la calle para divisar de que existen numerosas personas, incluso caminando por las calles, y muchos vehículos circulando, vulnerando lo que ordena el decreto. Este aislamiento preventivo general tiene incluso sanciones de carácter penal que están establecidas también en el numeral 4 del decreto, y la gente, aparentemente los habitantes, los ciudadanos no estarían dando cumplimiento, pese a que las sanciones son bastante severas. Vamos a hablar posteriormente de eso. Entonces, como primera acotación, podemos analizar o referir que el decreto debería estar refrendado por una ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 68 de la Constitución, para que tenga validez jurídica dentro de lo que ordena nuestra Constitución en su artículo 137, que habla de la prelación de las leyes. El artículo 137 de nuestra Constitución dice que la Constitución Nacional es la ley primera, y en segundo lugar están los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento. En tercer lugar están las leyes nacionales sancionadas por el Congreso Nacional, y en cuarto lugar están las demás normas y disposiciones o resoluciones de carácter jurídico. Entonces, para tratar de ajustar a lo que establece la Constitución, sería prudente que el decreto sea convertido en ley. Ahora bien, debemos analizar si la emisión de este decreto está ajustado a lo que establece la Constitución, y en dicho sentido el artículo 238 de la Constitución Nacional, en sus numerales 2 y 12, facultan al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a la emisión de este tipo de decretos, y más todavía cuando se trata de emergencias o de catástrofes como la que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Vamos a tratar de analizar en qué sentido o de qué forma el aislamiento preventivo o la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo afecta a los derechos de los ciudadanos. Antes de esto, debemos referir que
el fundamento fáctico, más que jurídico, el fundamento fáctico del decreto tiene sustento en la grave crisis o pandemia de carácter sanitario que, de acuerdo a las noticias recibidas por todos los medios de comunicación, hablan de 3 millones de personas afectadas por el coronavirus y de más de 230.000 muertes a la fecha. Entonces estamos hablando realmente de una situación muy grave, extremadamente grave. Vuelvo a repetir que este análisis es estrictamente jurídico y no pretende ser una crítica, simplemente queremos analizar si está o no ajustado a la Constitución Nacional y cómo afectaría o cómo afectó, porque ya estamos saliendo prácticamente de este aislamiento, cómo ha afectado los derechos de los ciudadanos en cuanto a lo que dispone la Constitución Nacional. En primer lugar, entendemos que este decreto, estos sucesivos decretos, este es el último prácticamente, de acuerdo a lo manifestado por el Ejecutivo, ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes del Paraguay, que está prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué ha afectado la calidad de vida? Ha afectado la calidad de vida porque gran parte de la población no ha podido desplazarse y por lo tanto no ha podido cumplir con sus con sus tareas habituales o con su trabajo habitual o con su actividad profesional, comercial, industrial habitual, lo que les ha afectado desde el punto de vista de la generación de recursos para llevar una vida saludable o mantener su calidad de vida. Entonces, evidentemente estamos ante una situación que ha afectado a la calidad de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, podemos también manifestar que estos decretos sucesivos y el último en particular han tenido una injerencia con relación al ambiente, porque el ambiente en general, el que vive la República, ha sido afectada por esta pandemia, por este virus, y al restringirse la circulación de personas y vehículos, obviamente las personas en su gran mayoría se vieron obligadas a quedarse en su casa, a no circular. Por lo tanto, y muchos de los habitantes, un elevado porcentaje de los habitantes del Paraguay viven en condiciones no saludables, o sea, sus viviendas o sus residencias o sus lugares de residencia no reúnen los requisitos de un adecuado desarrollo humano. Por lo tanto, entonces se han visto afectados por esta restricción de circulación. También entendemos que este decreto ha afectado lo que dispone el artículo 9 de la Constitución Nacional en cuanto a la libertad y seguridad de las personas. Si bien es cierto, no existe una prohibición o una privación de la libertad ambulatoria, sí, con este decreto se ha ordenado la restricción de la libertad. Es cierto también que los ciudadanos no han respetado a cabalidad, porque reitero que se ven a muchas personas circulando por las calles. Si uno tiene que ceñirse, tiene que respetar a cabalidad lo que ordena este decreto y los anteriores, obviamente estamos en presencia de una limitación a la libertad de las personas y también de la seguridad, porque las medidas de seguridad del Estado tal vez no fueron suficientes como para proteger a los ciudadanos. En este caso también hay responsabilidad de las empresas privadas y del ciudadano en particular, porque no se ha respetado cabalmente las medidas sanitarias para prevenir esta pandemia. Creemos también que se ha afectado
lo que dispone el artículo 32 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad de reunión y manifestación. ¿En qué sentido? Al disponerse la restricción de circulación o el aislamiento preventivo general, indirectamente se prohíbe la reunión de las personas, incluso con familiares. Los ciudadanos están obligados a quedarse en su casa con su familia habitual, o si vive solo, a quedarse solo. Ello implica que no tiene la libertad de reunirse ni con sus familiares ni con sus amistades. Entonces, esta restricción ha afectado lo que dispone el artículo 32 de la Constitución. Creemos también que esta restricción en cuanto a la circulación afecta lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución, que habla de los intereses difusos. Y básicamente la Constitución establece que toda persona tiene derecho a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la salubridad pública, de los intereses del consumidor y, lógicamente, todo esto relacionado a la calidad de vida. Desde el momento en que se ha restringido la comercialización de prácticamente todos los productos, se ha habilitado solamente la comercialización prácticamente de alimentos y de medicamentos o artículos de limpieza. Es lo que establece el decreto en cuanto a la circulación, circulación restringida de los ciudadanos. Entonces, ello implica que cualquier ciudadano normal no puede o no debe movilizarse o circular, por ejemplo, para la compra de otros artículos, como por ejemplo vestimenta o artículos del hogar o artículos que no sean de primera necesidad. Y también artículos que tengan relación con el cuidado del hogar en general. Por decir un ejemplo, artículos para el jardín del hogar. Entonces, desde ese enfoque, creemos que también el decreto ha afectado lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Con relación a lo que dispone el artículo 41, sí, la afectación es más directa. El artículo 41 de la Constitución Nacional habla del derecho al tránsito y a la residencia. Y también a la residencia en el país. Obviamente, al restringir el tránsito por motivos no previstos justamente en el decreto, se ve afectado este artículo constitucional, el artículo 41, y afecta también a las personas que han tenido la posibilidad, la oportunidad o la obligación de ausentarse del país, y al retornar no se les ha dejado ingresar. Entonces, eso está previsto en la Constitución Nacional. El artículo 41 establece como derecho o como garantía el derecho de volver al país. Dice, todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la República o volver a ella. Y tenemos conocimiento que varios conciudadanos que se han ausentado quisieron volver y tenían restringida o limitada la vuelta. Entendemos que es lógicamente por esta pandemia, que es muy, muy delicada y que podrían ser elementos portadores de este virus, ¿verdad? Solamente que estamos hablando desde el punto de vista constitucional. En cuanto a lo que dispone el artículo 46 de la Constitución,
relacionado a la igualdad de las personas, también consideramos que este decreto estaría vulnerando la garantía constitucional de igualdad. ¿Y por qué señalamos esto? Y porque este decreto posibilita la realización de ciertos trabajos y limita o restringe o prohíbe otras actividades. Está permitida, por ejemplo, conforme a lo que señala el decreto en su numeral segundo, que son las excepciones. Por ejemplo, permite ciertas funciones públicas, permite también los trabajos de los medios de comunicación, permite los trabajos de supermercados, despensas, farmacias y la logística de alimentos, fármacos e insumos sanitarios, permite el mantenimiento de servicios básicos, en fin, permite las actividades bancarias y financieras, la cadena logística de los puertos, aeropuertos, también los servicios de producción agropecuaria, avícola, pesquera, todo lo relacionado a la alimentación, a los medicamentos, todo lo que sea sanitario, pero limita y prohíbe otras actividades comerciales o industriales, por lo tanto estaría afectando lo dispuesto en el artículo 46, que es la igualdad de las personas. El artículo 46 de la Constitución señala: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo es posible que el Estado permita ciertas actividades y prohíba las demás? Estamos hablando con relación a actividades productivas. Y sí, el motivo es tal vez muy fuerte, sería válido, pero si me preguntan cómo se podría subsanar, y tal vez se podría subsanar aplicando las medidas sanitarias, las medidas preventivas, y dando lugar o dando pie a la realización de todas las actividades productivas, comerciales o industriales en un pie de igualdad. Porque si no, el Estado le estaría dando la posibilidad a las personas que se dedican a esos rubros, a la producción o a la renta, o al acceso a la renta, y a las personas que tienen rubros diferentes les deja sin la posibilidad de producir ingresos. Entonces, desde ese enfoque, el decreto también estaría afectando lo que dispone el artículo 46 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 47, que habla de la garantía de igualdad. Con relación a los niños, el artículo 54 de la Constitución Nacional habla de la protección a los niños. Este decreto, al establecer o al prohibir la circulación de niños, por un lado los protege obviamente del virus y sus consecuencias nefastas, pero por el otro lado generan en los niños, este aislamiento ha generado un alto nivel o índice de estrés a los niños que se vieron obligados a quedarse encerrados en su casa. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo se podría subsanar desde el punto de vista constitucional o jurídico? Y tal vez se podría establecer también medidas para que los niños tengan una posibilidad mínima y controlada de realizar ciertas actividades que les permita gastar energía y con ello eliminar un poco el estrés que implica estar encerrados tanto tiempo, ¿verdad? Siguiendo con el análisis constitucional, llegamos al artículo 57, que habla de la tercera edad. En el mismo sentido, las personas de la tercera edad, si bien es cierto, no tienen tanta energía tal vez como para gastar como los niños, pero sí también se han visto afectadas en cuanto a su protección integral.
porque estamos hablando de limitaciones de circulación y tal vez de producción. Hay mucha gente de la tercera edad que sigue trabajando, que tiene tal vez ingresos que apenas le permiten vivir al día. Entonces, eh, podría decirse también, podríamos concluir que este decreto también estaría afectando a las personas de la tercera edad y a lo que dispone el artículo 57 de la Constitución al respecto. En el mismo sentido, están afectados por este decreto los derechos de las personas excepcionales previstos en el artículo 58 de la Constitución, donde la Constitución pone énfasis a que el Estado debería organizar o diseñar políticas para el tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados y otorgarles un cuidado especial. El decreto no está previendo la situación de las personas de estas características, y lo que está previsto en el artículo 58 se estaría también afectando. Con relación a la salud, ya dimos lectura a lo que dispone el artículo 58. También está a cargo del Estado hacerse cargo de este tipo de crisis, de catástrofe o de pandemia. Y debería el Estado tomar todas las medidas, no solamente preventivas, sino también las medidas para dar atención, prestar el servicio a las personas que podrían verse afectadas por este virus. Y entendemos que el Estado hasta hoy no cuenta con los servicios que son necesarios para atender al derecho de salud. Por lo tanto, podemos concluir que también el artículo 68 de la Constitución podría verse afectado por lo que dispone el decreto. Hablamos siempre de una posibilidad, podría o tendría afectación, no podemos afirmar, porque el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de un decreto, en este caso de una norma jurídica, es la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 259 y 260 de la Constitución Nacional. Entonces, solamente las normas, en este caso el decreto, declarados inconstitucionales serían los que efectivamente están afectando a artículos de la Constitución Nacional. Con relación a la salud, volviendo a la salud, el artículo 69 de la Constitución habla de las acciones a ser ejecutadas para la integración, coordinación y complementación de programas y recursos en casos como este, y debe haber una coordinación. La Constitución habla de una coordinación entre los sistemas públicos y privados para hacer frente a este tipo de situaciones, límites, ¿verdad? Y en este caso, aparentemente no existe una coordinación adecuada. Y digo esto porque, por ejemplo, el costo de los test del coronavirus en centros sanitarios hospitalarios de carácter privado tienen un costo. No deberían tener un costo. El Estado debería haber coordinado con estos centros privados para que los ciudadanos tengan acceso a realizarse ese tipo de test en un caso tan grave como este, que es una pandemia. Por lo tanto, tampoco se estaría cumpliendo lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Nacional. Con relación a la educación, también consideramos que podrían verse afectados varios artículos de la Constitución Nacional. El artículo 73 habla del derecho a la educación y establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente como sistema y proceso en el contexto cultural de la comunidad. En este caso,
La educación, como todos sabemos, está en este momento limitada. La asistencia, la asistencia de los niños a las clases está limitada, está prohibida. La asistencia a las universidades también está prohibida. Y solamente se pueden dar clases de carácter virtual. Eso también implica una limitación para las personas de escasos recursos que no tienen acceso a internet o a sistemas sofisticados de redes sociales para participar de las clases virtuales. Por lo tanto, consideramos que también este artículo de la Constitución Nacional con relación al derecho a la educación también se vería afectado. En el mismo sentido, el artículo 74 habla de la Constitución Nacional, habla del derecho a aprender y de la libertad de enseñar. En este caso hay un ida y vuelta, porque la Constitución garantiza el derecho de los alumnos a aprender y de los profesores a enseñar. En este caso, el decreto tampoco contiene previsiones que puedan garantizar el derecho de los alumnos, el derecho a aprender y el derecho de los profesores a enseñar. Y analizando un poquito más profundamente la situación, existen muchos docentes de entidades, sobre todo de centros educativos privados, que no están pudiendo percibir sus remuneraciones. Por lo tanto, consideramos también que el artículo 74 de la Constitución Nacional estaría afectado por este decreto. Con relación a la responsabilidad educativa que está previsto en el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Constitución habla y señala que los responsables de la educación son en primer lugar la familia, en segundo lugar los municipios y en tercer lugar el Estado. El Estado, dice, es el que debe promover los programas para el complemento nutricional, que sería un poco la alimentación para alumnos de escasos recursos, y el suministro de útiles escolares. En este caso, los útiles escolares no serían suficientes para la educación de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué? Porque se está implementando el sistema de clases virtuales. O sea, solamente los útiles serían insuficientes. Por lo tanto, creemos también que la responsabilidad del Estado no está siendo cubierta debidamente, y concluimos que también este artículo estaría afectado. Con relación a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Nacional, también consideramos que el decreto podría estar no cumpliendo lo dispuesto con relación a la promoción de los deportes. La Constitución Nacional habla de que el Estado está obligado a promover los deportes, sobre todo los no profesionales. Existe una larga lista de deportes amateurs que deberían ser promovidos por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Deportes, y con el caso de la pandemia, obviamente entendemos que el virus está circulando, pero se deberían haber tomado los recaudos con la debida anticipación para no cortar en forma abrupta los deportes, sobre todo los amateurs, los de carácter amateur. Entramos ahora a hablar del derecho al trabajo. Esta es una parte mucho más sensible, al igual que la salud, con relación a las garantías constitucionales. Nuestra Constitución establece a partir del artículo 86 las garantías y derechos que hacen al trabajo. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, dice la Constitución. Con el aislamiento dispuesto por el decreto no se está pudiendo cumplir. Entendemos lógicamente los motivos, pero debería haberse la forma, o debería haberse previsto algún sistema para no afectar este derecho. Todos conocemos por las noticias
que existen como aproximadamente 170.000 trabajadores que se han visto afectados por esta situación, despedidos o suspendidos en su relación laboral. La afectación es no solamente para los trabajadores, sino lógicamente también para los empresarios, para los dueños de las empresas, para los emprendedores. Entonces también hay un ida y vuelta. Por lo tanto, creemos que el Estado no ha previsto en tiempo y forma las medidas necesarias para no afectar en forma tan ingente a los derechos de los trabajadores. Siguiendo en el mismo campo, en el campo laboral, tampoco se ha podido fiscalizar en forma correcta y oportuna para el cumplimiento de las normas laborales. Y siguiendo en el campo económico, hablando ahora de los emprendedores, entendemos también que el artículo 107 de la Constitución Nacional también ha sido afectado porque se ha limitado la libertad, la libre competencia. El artículo 107 de la Constitución Nacional habla de la libre concurrencia o la libertad de concurrencia. Eso significa que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, siempre y cuando sea lícita, en el marco de un régimen de igualdad y se garantiza la competencia en el mercado. En este caso también, al limitarse la circulación, al prohibirse la circulación, entendemos también que este artículo de la Constitución estaría seriamente afectado. Con relación a la misma libertad de concurrencia, el artículo 108 de la Constitución habla de la circulación de productos. En este caso existiría una doble afectación. Por un lado, el derecho de igualdad, hablábamos anteriormente de que solamente ciertas actividades se pueden desarrollar o pueden ser desarrolladas, y en este caso muchos productos están limitados en su circulación por causa y efecto del decreto del Ejecutivo. Pasamos a hablar de las garantías de la Constitución. Si entendemos o creemos o consideramos que varios artículos de la Constitución estarían siendo afectados por el decreto, ¿cuál sería la vía? ¿Cuál sería la vía para tratar de hacer respetar o cumplir lo que dispone la Constitución en el marco de esta emergencia sanitaria? Y sería la inconstitucionalidad, podría ser una vía. Solamente la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de decidir sobre la constitucionalidad o no de las normas o de en este caso, de las resoluciones. También tendríamos que hablar de los recursos del Estado. La limitación o la restricción de la circulación de las personas o la disposición o la orden de aislamiento tiene como consecuencia, como lógica o consecuencia, la imposibilidad de producción. O sea, las personas, los trabajadores, los profesionales, los comerciantes, los industriales no están pudiendo producir como en época normal. Ello implica que no están pudiendo pagar sus impuestos. El artículo 178 de la Constitución habla de los recursos del Estado, de cómo el Estado se hace recursos para el cumplimiento de sus fines. Y el artículo 179 habla de la creación de tributos o impuestos. La Constitución establece que el Estado podrá recaudar para el cumplimiento de sus fines a través de los tributos que deben ser creados por ley. Esos tributos tienen que estar también destinados a desarrollar políticas que estén encaminadas al desarrollo nacional. En cuanto a decíamos en un principio que este decreto
tendría que tener el carácter de ley, y ahí surge entonces la pregunta, la incógnita: ¿cómo podría ser sancionada una ley en forma tan rápida? Porque la ocasión así lo amerita. Y en ese sentido, el artículo 202 de la Constitución Nacional habla de los deberes y atribuciones del Congreso, y en el numeral 13 establece claramente que podrá expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o calamidad pública. O sea, el Congreso tiene las atribuciones para este tipo de situaciones, y de acuerdo a lo mencionado recientemente. En el mismo sentido, el artículo 203 de la Constitución establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda presentar proyectos de ley en casos de emergencia o calamidad pública y para su tratamiento de urgencia. Finalmente vamos a hablar de qué pasaría en caso de incumplimiento. Mencionábamos que el decreto establece sanciones para casos de incumplimiento. Y en este sentido es importante señalar que el incumplimiento, menciona el decreto, podrá ser sancionado, o las personas que incumplan el decreto podrán ser sancionadas conforme a lo que dispone la Ley 836 o Código Sanitario, la Ley 716/95 de la ley que combate los delitos contra el medio ambiente, y el Código Penal. En primer lugar vamos a hablar del Código Sanitario, la Ley 836/80. El artículo primero dice que este código regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado integral de la salud del pueblo y los derechos y obligaciones de las personas en la materia. En el artículo 13 del Código Sanitario se señala específicamente que en casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar el estado de emergencia sanitaria al país, en todo o en parte. Es justamente el caso, por eso el decreto hace referencia a esta ley, es el caso que nos ocupa, ¿verdad? Ahí existe una emergencia sanitaria que es de carácter internacional, no solamente afecta al Paraguay, sino que está afectando a todos los países del mundo. Entonces el Código Sanitario le faculta al Ejecutivo a declarar el carácter de emergencia sanitaria. Y con relación a las sanciones por incumplimiento, el Código Sanitario establece multas previa aplicación de un sumario administrativo que contempla también el derecho a la defensa y todos los derechos procesables de los sumariados, que pueden ser personas físicas o empresas que se dedican a cuestiones sanitarias, ¿verdad? A la comercialización de productos sanitarios. Con respecto a la ley 716/95, que es la ley que habla de los delitos contra el medio ambiente, el artículo primero de la ley protege, o sea, le dice que la ley está destinada a proteger el medio ambiente y la calidad de la vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o autoricen actividades que atentan contra el equilibrio del ecosistema o los recursos naturales y la calidad de la vida humana. Y específicamente en el artículo 10 de esta ley, se establece la sanción de pena de penitenciaría de 6 a 18 meses y multa de 100 a 500 jornales mínimos para quienes violen las vedas o emergencias sanitarias. Y también establece que en el inciso B del artículo 10, que los que injustificadamente se nieguen a cooperar también podrán ser sancionados por esta ley, ¿verdad? Para que tengamos una referencia, un jornal mínimo está en 84.340 guaraníes, y si se establece como pena mínima 100 jornales mínimos, estamos hablando de 8.400.000 guaraníes, 430.000 guaraníes como sanción mínima que establece esta ley contra delitos del medio ambiente.
por último, también establece el decreto las sanciones previstas en el Código Penal. Y en ese sentido, el incumplimiento, cuando hablamos de incumplimiento, tenemos que hablar de hechos punibles contra la administración pública. Y en ese sentido, el artículo 296 habla del hecho punible de resistencia, que básicamente es resistirse mediante fuerza o amenaza de fuerza al cumplimiento de una orden emanada de la administración pública. Y ustedes me pueden decir, este artículo, para su tipificación, requiere del uso de la fuerza. Y sí, es cierto, puede darse un incumplimiento pasivo, y en este caso no se estaría configurando el hecho punible de resistencia. Tampoco podemos hablar de desacato porque el hecho punible de desacato se da contra resoluciones judiciales. En este caso no existe una resolución judicial, salvo que el Poder Ejecutivo, a través de los órganos de cumplimiento del decreto, hagan la denuncia pertinente al Ministerio Público y el Ministerio Público consiga una orden judicial y, en este caso, los afectados, si no quieren cumplir la orden judicial, ahí sí se estaría configurando el hecho punible de desacato. Y en el caso de que las personas incumplan el decreto o violen el decreto, podrían también configurar dos hechos punibles previstos en el Código Penal, específicamente en los artículos 111 y 112. El artículo 111 habla de lesión, que básicamente es causar daño a la salud de otro y tiene contemplado una pena privativa de libertad hasta 1 año y que puede ser elevada en casos graves. El artículo 112, hay que recordar que la lesión es un hecho punible de acción penal privada, o sea, solamente puede ser llevado a la justicia a través de una denuncia de un particular. Para que la autoridad pública o el Ministerio Público, en este caso como representante de la sociedad, pueda ejercer la acusación en contra de alguna persona que viole el decreto, tendría que configurarse la lesión grave que está prevista en el artículo 112 del Código Penal, que dice que será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años el que intencionalmente o conscientemente produzca una lesión grave que pueda poner en peligro de muerte o pueda reducir en sus facultades o pueda causar una enfermedad grave o afligente a otras personas. En este caso tendríamos que considerar dos situaciones, ¿verdad? Porque están los portadores asintomáticos, que son las personas que no saben que son portadoras del coronavirus, en este caso podríamos hablar tal vez de una conducta negligente. Y sí podríamos hablar de dolo cuando la persona tiene conocimiento de que es portadora, de que está infectada por el virus y no respeta la cuarentena. En este caso sí pone en riesgo a otras personas, incluso poniendo en riesgo la vida de otras personas por las consecuencias eventuales de esta enfermedad. Entonces, ese sería un intento de análisis jurídico y de las causas, consecuencias, de su ajuste o no a la constitución del decreto. Repetimos que es simplemente un análisis, no hacemos juicios de valor más que un análisis que pretende ser estrictamente jurídico. Y para cualquier eventual consulta estamos disponibles. Mis datos están en Facebook. Muchas gracias por todo.